Así que, doctora Milagro Montero de Radio Famayá, Simón Gramajo le habla. Buenas tardes, ¿cómo anda? Hola Simón, buenas tardes. Bueno, doctora, queríamos conocer un poco, sabemos que usted es de Tucumán, pero ya hace unos años se fue a Barcelona y bueno, ahora ya con toda su familia en España. Sí, sí, soy de Tucumán, pero hace 20 años ya que estoy en Barcelona, eh, trabajando como médico en un hospital de Barcelona que se llama el Hospital del Mar. Ujú. Cuénteme cómo están las cosas difíciles para España, la que están viviendo, aunque por ahí hay buenas novedades en cuanto bajó un poco la cantidad de fallecidos y de infectados estos días, pero ¿cómo la están viviendo? Bueno, la verdad que en este momento yo creo que todavía no podríamos decir exactamente que ha mejorado la situación. Las últimas 3, 4 semanas hubo una transformación muy marcada a nivel hospitalario, a nivel del sistema de salud, porque pasamos a tener muchísimos infectados por infección, bueno, por COVID-19, y los hospitales se centraron solo a la atención de este tipo de pacientes. Estamos hablando de tener 9 casos los primeros días de marzo a tener ahora prácticamente entre los ambulatorios y los ingresados en el hospital, unos 800 en cada hospital. Ujú. Por lo cual, desde el fin de semana es verdad que la curva esta que todo el mundo habla, la curva y el número de casos por día, estando en un pico, se aplanó, pero de momento estamos en una situación. Hoy se abrió un polideportivo al lado del hospital con 70 camas para albergar más pacientes y para bueno, poder atenderlos, porque son pacientes complejos y de atención hospitalaria. Con respecto al personal de salud, ¿cómo está el hospital? Bueno, Mm. para esta pandemia nada es suficiente, pero ¿cómo están? Han dejado de lado otras actividades de salud, pero estos Sí, médicos se sí. han convertido en Bueno, especialistas en COVID. sí. En nuestro hospital y en todos los hospitales, bueno, como más, como importantes de Barcelona, de nuestra área, tuvimos diferentes fases. La primera fase, los médicos infectólogos, digamos, y los internistas, éramos los que nos hacíamos cargo de los pacientes con infección por COVID-19, pero en la segunda fase ya se incluyeron otro tipo de especialidades. Y finalmente, ya en la tercera, que es en la que estamos ahora, estamos trabajando con cirujanos, con toda el área quirúrgica, hasta incluido traumatólogos, ginecólogos, o sea, todos los médicos centrados a la atención de estos pacientes. Y en el caso de ustedes que tienen familia, todo, ¿la pueden ver? ¿Vuelven a sus Sí. hogares o cómo hacen? No, de momento, bueno, hubo diferentes, los que estuvimos expuestos desde el principio, la mayoría sí, bueno, decidieron, en mi caso, yo hace más de 3 semanas que ya no vivo en mi casa, yo tengo niños pequeños, ahora oficialmente eh, el, hay hoteles para la asistencia, o sea, para que vivan los médicos y todos los sanitarios. O sea, oficialmente hay lugares para que la gente se vaya a vivir por la posibilidad de contagio a la familia. Ujú. ¿Y cómo es el día a día, hora a hora, ahí en el hospital con todas las personas que ya están Hola, contagiadas? Sí, le decía, ¿cómo es el día a día de hola. usted? Sí, ¿me escucha? Ahí ya vamos a ver si podemos tener de nuevamente, que sabemos que esto, las comunicaciones por ahí tienen sus cosas, pero vamos a tratar de tener nuevamente con la doctora. Ahí sí estamos, doctora, ¿me escucha? Sí. Sí, le preguntaba, esto va a pasar de que se corte, ¿no? Pero ahí nomás volvemos. Le preguntaba cómo es el día a día, el hora a hora de ustedes dentro del hospital con las personas que están ya en muchos casos con graves ya, ¿no? Sí.
Bueno, nosotros estamos viendo como la parte complicada de la infección, ¿no? Sabemos que la infección se puede manifestar como un cuadro gripal simple en el 80% de los casos, y hay un 20% que requiere atención médica y que puede llegar a complicarse en forma de una neumonía. Entonces, los pacientes ingresados en su gran mayoría lo que tienen son cuadros de neumonía, o sea, infección pulmonar que les lleva a requerir oxigenoterapia, ¿sí? Por lo cual nosotros, todas las unidades que se dedicaban a todas las especialidades, ahora son solo de ingresos de pacientes hospitalizados por una infección grave por el COVID-19. Nosotros estamos como coordinando todo el centro en turnos de 12 horas, o sea que tienen atención permanente, porque son pacientes que requieren oxígeno, que requieren tratamiento y que algunos requieren cuidados intensivos. Entonces, hacemos turnos de 12 horas, hacemos equipos de diferentes médicos con coordinadores y permanentemente estamos atendiendo, o sea, estamos cada 12 horas, todos los días, tratando a estos pacientes en diferentes equipos. Doctora, ¿cuántas camas de unidad de cuidado intensivo cuenta el hospital? Nosotros teníamos de base 18 y ahora tendremos unas 60 aproximadamente. Vamos abriendo camas de cuidados intensivos, pero estamos hablando de uno de los centros. Aquí en Barcelona hay muchos centros como el nuestro. Nosotros tenemos 300 camas, pero el plan es abrir unas 200 o 300 más. Vamos abriendo cada día nuevas camas. ¿Y hay un promedio de cuánto tiempo un paciente utiliza una cama de cuidados intensivos o no hay un promedio o es relativo? No, es muy variable, depende de la evolución. En la fase compleja, o sea, en la fase complicada de la enfermedad, depende de cómo evoluciona el paciente, pueden ser más o menos días. Pero los pacientes en no cuidados intensivos están mínimo 7 días ingresados, mínimo. No, es muy raro que un paciente esté menos de 7 días. El problema es que hay pacientes que no pueden hacer aislamiento en su domicilio porque no tiene condiciones para hacerse aislamiento domiciliario, porque viven con muchas personas o porque no tiene solo un baño en su casa. Claro. Entonces sí que hay otros dispositivos que son hoteles para los pacientes. O sea, contamos con hoteles que albergan pacientes que no pueden hacer aislamiento domiciliario. ¿Y ahí ustedes cuentan con todos los elementos de bioseguridad? ¿Pueden contar o ya ha cambiado mucho esto? Porque como al estar en todo el mundo es como que está faltando muchas cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, nosotros teniendo un sistema de salud bastante robusto y bastante bueno, el sistema de salud pública en España es un buen sistema de salud. Imagínate que siendo un buen sistema de salud estamos colapsados, es mi preocupación en relación a la salud pública, bueno, el sistema de salud en general en Argentina. Hay que prepararse para esto, porque si no se aplana la curva, como dicen en Argentina, el sistema de salud se colapsa y no da abasto con la demanda de tantos pacientes complejos y que requieren hospitalización. ¿Cómo nota usted? ¿Hay temor entre el personal de salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos? ¿Hay temor a lo que está pasando por algo nuevo o no? Lo que es una infección muy nueva, una infección, no sé, poco. Creo que cada día se va aprendiendo con la experiencia de los pacientes y con la experiencia de otros países como Chile, Italia, Francia, en donde vamos aprendiendo en relación a la terapéutica, al manejo de los pacientes. Y es una infección tan contagiosa en donde se suman muchos factores, ¿no? Está el miedo a uno contagiarse y a uno enfermar, a uno transmitir,
O sea, es como una situación muy compleja, la verdad. En cuanto a lo que se ve ahí en lo que hace la cuarentena, ¿la cumplen? ¿Es fija? ¿Que se exige por parte de los militares, de la policía Es, o no? es estrictísima, es estrictísima. Mm, O sea, yo desde el hospital a mi casa, habrá 10 minutos en bicicleta y por lo menos 3 coches de policía me preguntan a dónde voy. mm, Y tengo que ir con un papel que dice que trabajo en el hospital. claro. O sea, es muy, muy estricta y es la clave yo creo que el quedarse en casa y el cumplir la cuarentena es la clave de que esto no vaya a colapsar el sistema sanitario, que uno se crea que esto puede llegar a pasar. Doctora, acá hay una cuestión que algunos dicen barbijo sí, barbijo no en la población. ¿Cómo es en España? Bueno, nosotros pasamos por todas las fases. Inicialmente se decía barbijo no fuera en el exterior, Mm, ¿sí? Pero a día de hoy toda la población va con barbijo, toda la población. O sea, pasamos por diferentes... El problema es que el barbijo se utilice fuera del hospital y que la consecuencia sea que en el hospital no haya barbijo, claro. ese es el problema. O sea que hay que intentar tener barbijos para todos. Que es El lo problema es que difícil. aquí inicialmente se utilizaron los barbijos a nivel hospitalario no había barbijo. Ujú. Sí, ese es el problema, ¿no? La falta de insumos, que Claro, en todo el mundo está pasando esto, acá y en todos lados, pero en todo el mundo. ustedes lo ven como algo conveniente que el ciudadano común que sale a hacer una compra o va a trabajar porque es trabajo esencial, Sí, que lo use. sí, creo que como primera medida se tienen que quedar en casa. El que tenga que salir, Ujú, la gente sale con barbijo. ujú. El problema es que los barbijos sean bien utilizados y Claro. que en los centros de mayor riesgo, que es en los centros de salud, en los hospitales, existe el insumo. Eso es fundamental. O sea, si me tienen que decir entre la calle y el hospital, en el hospital es prioridad. Ujú. En cuanto a los test que se hacen en Europa, en este caso en España, ¿son los suficientes? Esa es una de las virtuosidades de poder bajar la curva haciendo muchos test. ¿Se está haciendo o no? Bueno, ahí se volvió a cortar, ya vamos a intentar de nuevamente para poder tener la palabra de la doctora Milagro Montero, está en España ella, así que ahí creo que la tenemos de nuevo. Le decía si se está haciendo suficiente test de COVID ahí en España, ¿son los suficientes o hay que hacer más? Bueno, es un tema muy importante. Nosotros inicialmente hicimos, yo creo que se tiene que hacer más. La respuesta concreta es que se tiene que hacer más. Se cree que hay muchísimos pacientes que no han sido diagnosticados con test, que están en sus casas con cuadros leves. Sí, o Mm, sea, hablábamos de más de 100.000 infectados por test, o sea, diagnosticados con test, y se están hablando de millones de infectados en España. Por lo cual, yo creo que una de las claves del manejo de esta enfermedad es conocer con qué casos estamos hablando, de qué número de casos estamos hablando. Por lo cual, no hacer el test a pacientes asintomáticos, sino que hacer el test a todos los pacientes con síntomas, aunque sean leves, y para evitar la transmisión, para controlar los diferentes focos. Entonces, hay que hacer test masivos, pero hay que hacer test masivos accesibles a la población sintomática en forma precoz. mm. ¿Cómo ven ustedes de España, usted la situación de Argentina? ¿Cree que están haciendo bien las cosas? Esto de cuarentena no bien comenzaron los casos. ¿Cómo lo analiza desde España a Argentina con este tema? Yo creo bueno, desde el principio el haberse quedado en casa y haber tomado la decisión
de quedarse en casa en forma precoz es algo que llevan por delante, ¿no? Es como un paso adelante y es el haber intentado aprender de la experiencia de Europa y de la experiencia de China. Eso va por lo que me preocupa es el cumplimiento de esa medida, ¿no? Eso es lo que sí, al no estar ahí no tengo muy claro qué tanto se está cumpliendo la medida preventiva de quedarse en casa para intentar aplanar la curva y para evitar el colapso de los hospitales. El quedarse en casa acompañados con prepararse en el caso de que haya muchos casos, creo que es lo único que se puede hacer. Y de esa manera prepararse como teniendo test eficaces que puedan saber de qué número de casos hablan y de qué número de casos cuentan e intentar hacer un tratamiento precoz, aunque también el tratamiento precoz está en investigación y todos los días sabemos algo nuevo del tratamiento. Pero creo que Argentina, al haberse quedado en casa antes, es algo beneficioso, pero que no se tienen que relajar, tienen que pensar que esto todavía no está controlado. Y que puede haber subdiagnósticos, puede haber casos que no están diagnosticados, que no saben que están. Doctora, usted decía de tratamiento, ¿no? Nuevos tratamientos. ¿Con qué medicación se está utilizando? ¿Qué droga se está utilizando? Y si en todos los casos es lo mismo o van evaluando según el paciente, la gravedad. Bueno, volvió a quedarse ahí. Estamos con problemas con la comunicación que no solía ocurrir y ahora sí, pero vamos a hacer el último intento ya con la doctora para poder saber si nos podemos. Ahí vamos la última vez, vamos a ver. Doctora, le decía del tratamiento, usted hablaba de que están aprendiendo nuevos tratamientos. ¿Qué medicaciones, qué drogas están utilizando a usted o es según el paciente y según la gravedad? No, nosotros a día de hoy el tratamiento general, o sea, de los casos leves, ¿sí? Y en personal sanitario de los que inician síntomas y se diagnostican, o sea, no es tratamiento preventivo, sino de casos leves en los sanitarios y de los casos que ingresan al hospital, le estamos poniendo hidroxicloroquina asociado a citromicina, que es un fármaco que se trata, bueno, que es para la malaria, que es conocido, un tratamiento que es muy antiguo y que es muy conocido. Y lo utilizamos en los casos leves. Y después se utilizan otros tratamientos, que son tratamientos, se llaman, un grupo es inhibidores de la interleuquina 6, que son tratamientos más específicos, más caros, más difíciles de conseguir, tanto aquí y aún más en Argentina, en los casos ya muy complicados de unidad de cuidados intensivos. Pero yo creo que el mensaje en Argentina es intentar llegar a prevenir más que a curar, o sea, evitar que sean el mayor número de casos complejos, porque llegar al recurso del caso complejo es el problema. ¿Cómo se llega a ese recurso? ¿Cómo vive usted toda esta presión de estar ahí con todas las personas graves y estar lejos de su familia, de sus hijos, que seguramente por ahí con la tecnología se pueden estar conectados nada más? Sí, claro, estoy en permanente contacto con ellos y aparte ellos están como muy al día de todo lo que está pasando. Acá hay mucha conciencia de lo que está pasando. Entonces ellos están como tranquilos porque saben que su mamá está trabajando en el hospital y que está intentando hacer lo mejor para los pacientes. Eso es como que los contiene. La idea es también pensar que tiene un fin esto, en algún momento se acaba y ya volveremos todo a la normalidad lo antes que se pueda. Esto es fuera de su profesión. ¿Cómo ve la situación social, dado que hay cuarentena, la gente no sale a trabajar? ¿Cómo hace para vivir? No todos quizás tengan un dinero como para aguantar 30, 40 días sin trabajar o recibir dinero. ¿Cómo se lo hace ahí? ¿Cómo vive? Pero eso es aquí, es allí, esto no es solo en Argentina, en España también pasa lo mismo. ¿Cómo se soluciona es una ahí? situación muy complicada. Aquí también se está haciendo, hay recursos sociales o económicos para los autónomos, o sea que son la gente que trabaja por su cuenta, actividades para que las pymes se mantengan, para las pequeñas y medianas empresas.
Bueno, hay muchos recursos que se están intentando implementar en la medida de lo posible, porque es verdad que las consecuencias de quedarse en casa son desde el punto de vista económico son muy importantes. Y todavía no vimos la consecuencia de quedarse en casa, tanto en España como en Italia, como en Argentina. Ahora estamos en este momento, lo que vendrá después no sabemos. También desde el punto de vista social, yo creo que mi impresión es que las cosas no serán nunca como eran antes. El solo hecho de haber pasado esto ya nos hace diferentes. Otra de las cosas que ocurren acá en Argentina es el aumento de precios, ¿no? La poco que gana la gente aumentó mucho. En España, ¿cómo es? ¿Se mantienen los precios o hay también la viveza? Bueno, se nos fue de nuevamente. Bueno, ya esta es la última parte que queríamos conectarnos con la doctora. Pasa en Fama